Hay que hablar de Naruto y antes de hablar de Naruto, no, ¿cómo era? Hola, aunque soy de la idea de que si te agrada un contenido vas a suscribirte e interactuar con él como mejor te parezca, YouTube me dijo que tengo que decirte que te suscribas al comienzo del video y que le des like, lo cual se conoce como una llamada a la acción, particularmente en el estilo imperativo porque aparentemente somos mucho más propensos a hacer algo cuando nos lo exigen que cuando nos lo piden. Me parece francamente bastante bizarro pedirte que le des like o que te suscribas al contenido antes de ver el contenido, pero es lo que hay. Antes de empezar... hay que hablar del aspecto más obvio y la crítica más fácil que se puede hacer, que es obviamente Sakura. Sakura es una papa, Sakura es una garcha. ¡Garcha, garcha, garcha! Sakura es una papa y no sabe ni papa. No se ofenda, señora, pero usted no sabe ni papa. Sakura es lo que habría salido si Lisa Simpson hubiese adoptado al hijo ilegítimo de He-Man y Starfire. Cada vez que tuvo que hacer algo importante fue inútil, fue débil o una combinación de las dos y sobre todo cringe, todo... vos me entendés, una garcha Sakura, aguante la pija. El primer punto es el tema de Neji, que creo que es bastante comúnmente discutido, y es que en la primera temporada, en los exámenes Chunin o por ahí donde mierda sea, Neji tiene el encuentro con Naruto y en ese encuentro la dinámica es siempre que Naruto es como el perro de la calle que se hace a sí mismo y Neji tiene la fuerte, casi nazi teoría de que uno está predestinado por sus condiciones o por su sangre o por lo que sea. De parte de Neji el planteo es básicamente estás condicionado totalmente por tu genética o por tu linaje o por lo que sea. Está bueno en el contexto de la serie porque hay una fuerte parte de la idea de Naruto es esta cuestión de los apellidos, las familias, los clanes y demás. El discurso del lado de Naruto es básicamente lo sartreano, que uno es lo que hace con lo que hicieron de uno, o que uno siempre puede elegir y uno tiene su opción. Y lo que nos termina diciendo la serie al ganar Naruto y sobreponerse a esto, incluso entre el combate de Neji y Hinata estaba también más claro ese problema. La conferencia sobre los derechos del niño, boludo. Oh my god. Perdón, acabo de descubrir mi pene. Me tiene café en el pantalón, loco, la concha de mi hermano. Bueno, entonces está esta dicotomía entre estás totalmente condicionado por tu destino, por tu linaje o lo que sea, y del otro lado está el perro de la calle que dice, no, pará, vos te podés hacer a vos mismo, podés sobreponerte a las condiciones adversas que tenés de nacimiento y podrés construirte a vos mismo. Pareciera ganar el discurso de Naruto, porque Naruto es el héroe de la serie, pero a lo largo de los capítulos y sobre todo a lo largo de Shippuden se va construyendo la idea de que Naruto, en lugar de ser un perro de la calle que se forjó a sí mismo, depende cada vez más de una cuestión hereditaria y últimamente termina siendo la reencarnación de otro tipo, o sea que termina destruyendo totalmente la victoria previa del discurso del perro de la calle y parece que vale verga, o sea, lo que de verdad importaba era el linaje. De hecho, no solamente importaba el linaje en tu familia, sino que también importa una precondición kármica que sería de quién mierda reencarnaste. O sea que todavía no solamente Neji tenía razón, sino que se quedó corto con lo que dijo. Es importante el linaje personal de uno y su familia, y al mismo tiempo el linaje cósmico, que sería de quién mierda reencarnaste si tuviste la suerte de que estás reencarnando de alguien, o de que el alma o el destino te dibujó para ese lado. Una cosa que es como que está muy bien por un lado. Supongo que cierra la historia y lo que sea. Para mí esa historia fue retraída de los pelos, pero lo que termina haciendo es como contradiciendo totalmente lo que venían estableciendo desde hace como 500 capítulos, y eso me molestó bastante. La verdad que no pude dormir después de verlo. Mentira, me chupó un huevo, estaba esperando que termine la serie. No soportaba más tanto filler de mierda. La cuestión kármica además se convirtió en un Deus Ex Machina, una especie de dispositivo con el cual resolvieron la trama, que fue totalmente innecesario a mi parecer. A lo largo del tiempo se fue haciendo cada vez más fuerte la idea de que había cosas que dependían de otras cosas. Eso también, ¿no? Porque no solamente el hecho de que está la cuestión de la reencarnación o el destino que tenían,
Sasuke y Naruto de llevar esa resolución final de una trama que los excedía, sino que al mismo tiempo estaba lleno de personajes que estaban todo el tiempo tramando y de repente todos los eventos eran resultados del plan de alguien más y Madara estaba planeando esto hace 25 años, pero resulta que Setsu estaba planeando eso hace 50 años y el otro había escrito en la piedra de los Uchiha y al final nadie hacía nada, al final eran todos víctimas del plan de alguien mayor y nada, una poronga aguerrida. Si bien es contradictorio en suma, o por lo menos medio irritante en suma, que se hayan esforzado tanto en establecer esta idea del perro de la calle que se construye a sí mismo para después deconstruirlo y destruirlo a lo largo de Shippuden, lo que sí me molestó particularmente fue el hecho de que a Neji lo hicieron quedar como un pelotudo y encima lo mataron ahí arbitrariamente al final, como diciendo, sí, toma, te morí por puto. Eso me pareció muy bizarro. Encima lo mataron, como diciendo, o sea que ni sobrevivo, pedazo de forro. Creo que sirvió como dispositivo para unir más a Naruto y a Hinata o algo así, pero nada. Si venías pensando en esa contradicción entre el discurso de Neji y que al final Neji tenía razón y de repente ves cómo lo matan, es como, sí tenía razón, pero ahí tenés. Quedó chocante la escena. Igual quería hacer la salvedad de que si bien a Neji en particular no lo trataron muy bien, se hizo justicia a lo largo de la serie a varios otros personajes. Creo que se hizo un buen trabajo en no dejar que la serie se convirtiera en una trama exclusivamente entre Sasuke y Naruto, aunque después se fue perfilando así y terminó siendo medio así, bastante así. Hasta cerca del final hubo bastante, creo, énfasis en mantener a otros personajes relevantes, aunque muchas veces para mantenerlos relevantes hacían saltos de poder que eran medio arbitrarios, el tema de Itachi y algunos otros personajes que de repente aparecían como ¡pum! Sí, ¿sabes qué? Pero en realidad mi pene no era de 13 centímetros, sino que era de 14, y de repente uno tenía la pija más grande que otro. Pero por lo menos no hicieron lo que hizo Dragon Ball, ¿no? Que era como que en cada pelea te ponían a 25 personajes irrelevantes alrededor del campo de batalla, que capaz que se metían un toque, les daban una cachetada y los dejaban en su lugar y después se quedaban el resto de la serie o el resto de la saga, se quedaban todos ahí aguantando las ganas de cagar a un costado, como al borde del ACB tratando de controlar no sé qué mierda les pasaba, pero estaban todos ahí como aguantando, no sé, nunca entendí muy bien por qué hacían todos eso, pero supongo que es una cosa mística, ¿no? Alguien que esté más interiorizado me podrá explicar que será una cosa mística con el ki, capaz que ellos al sentir ki tan potentes tienen alguna especie de orgasmo. ¿Será que al sentir ki tan potentes tienen alguna especie de orgasmo espiritual o son hombres multiorgásmicos? Hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico, dicho sea de paso, muy recomendado. Me refui por las ramas. Bueno, la segunda cosa u otra cosa, esto no es un top ni nada así, es simplemente una lista confeccionada a lo largo que vi la serie hace unos meses y se me ocurrió convertirlo en un video o algo así. Cuestión que otra cosa que me molestó bastante fue lo de la insubordinación, sobre todo en la guerra. Pasaba cada rato que había un pelotudo que se desobedecía las órdenes de su superior inmediato y ni siquiera eran órdenes súper inextricables como diciendo, no sé, vamos a abandonar el campo de batalla y dejando a todos nuestros heridos porque favorece la estrategia. Eso uno comprendería que en el fervor de la batalla, aunque se supone que son todos ninjas entrenados, uno comprendería que alguno que otro diría, no, ¿cómo vamos a abandonar a los heridos o algo así? Pero las órdenes que se desobedecían por lo general eran órdenes bastante elementales. Hay varias instancias, no recuerdo ahora mismo en cuál. Creo que cuando estaban los Kage revividos en una parte, revisionados, vueltos a la vida, había alguna que otra instancia en la cual les decían, che, poner, no sé, no te le tires a este gordo Super Saiyajin 3 encima, y los tipos lo primero que hacían es y se tiraban todos así. En vez de esperar como se supone que son ninjas, se mandaban todos a lo bruto, ese tipo de cosas. Eso me molestó bastante, la insubordinación en suma. Se podría argumentar que son ninjas de distintas aldeas y la tensión y todo, no sé, la verdad que seguramente no tengo razón o alguien. Es tan relativo. La tercera cosa sería el hecho de que revivieran todos. Particularmente en la Cuarta Guerra me molestó bastante todo eso porque como que le quitaba bastante impacto a las muertes, sobre todo porque Naruto le puso mucho esmero a establecer que varias muertes eran como wow, el granito se muere no, qué terrible, te daban como 10 capítulos, sobre todo por ejemplo la muerte de Itachi o algunos personajes así, es como que le cerraron bien muchas historias y de repente como que dijeron, pero se arma el quilombo, tienen que venir todos, y la excusa fue vamos a revivirlos, y se convirtieron en una especie de herramienta
de justificación para meter personajes importantes en la pelea final. Eso mismo pasaba en Dragon Ball también, ¿viste? Pero en Dragon Ball estaba bueno porque supongo que era una serie un poco más infantil o que tenía como objetivo un público un poco más pequeño. No sé. Cuestión que en Dragon Ball tenías por lo menos la esperanza de que cada vez que revivían a todos era una oportunidad más para ver a Krillin reventar. Mi problema igual no son las resurrecciones en sí, sino más bien el hecho de que... No, mi problema son las resurrecciones. No me molestó cuando Orochimaru revivió al primer y segundo Hokage, no, al segundo... Sí, creo que al primer y segundo Hokage que los revivió cuando fue a matar al tercero. Eso no me molestó porque no eran personajes que habíamos visto desarrollarse, que habíamos visto morir y habíamos invertido emociones. Se lo tomaban re en serio. Pero como que habíamos, no eran personajes con los cuales habíamos interactuado fuertemente nosotros. Entonces es como que tenía sentido para traer un poco de historia y ver cómo interactuaban con los personajes que sí conocíamos. Por ejemplo, cómo hablaban con el tercer Hokage. Para mí era bastante interesante ver cómo interactuaban esos personajes porque eran medio desconocidos. Eran como mitos ahí tallados en la piedra de la aldea. Ah, claro, sí. Lo otro que me molestó bastante es que cuando reaparecieron varios de los personajes, evidentemente no había tanto presupuesto para la animación y aparecían bastante mal dibujados o animados para la mierda. Sobre todo personajes como Pain o Nagato y Itachi también. O sea, es como que personajes que habían tenido una inversión fuerte, evidentemente en inversión, porque eran personajes re importantes. Las peleas de Itachi contra Sasuke y Pain contra Naruto son de mis peleas favoritas. La de Pain contra Naruto sobre todo me parece que es excelente, aunque por más que sea muy poco tradicional o muy fuera del estilo tradicional de Naruto, es una pelea para mí maravillosa. Y de repente los trajeron de vuelta y los hicieron aparecer como personajes secundarios, falopa, mal dibujados, que parecían de un filler, y los desaparecieran así nomás. Le quitaba total importancia, los abarataba totalmente y les quitaba relevancia. Para mí no fue para nada una buena idea y una experiencia placentera. Eran personajes con los cuales uno ya había interactuado y ya tenían sus ciclos, ya se habían cerrado, ya habían tenido su historia, su desarrollo, su gran pelea, su muerte. Ya está. Era totalmente al pedo traerlos ahí y hacerlos jugar como títeres y aparecer como personajes secundarios en una pelea ahí en un bosque. Me pareció una cagada mal. Tal vez con Itachi no fue tan problemático porque Itachi medio que lo usaron también para meter cosas importantes de la historia, como el tema del Sharingan ese que tenía el sellado. La verdad que no le presté atención porque ya a esa altura estaba medio cansado y ahora voy a hablar de eso. Pero como que apareció un Sharingan nuevo en cada episodio y ya me había re perdido y no me interesaba ver más ojos mágicos haciendo cosas raras. Pero otros personajes como Kakuzu, por ejemplo, fueron re maltratados en esta resurrección. Como que aparecían, ya insisto, aparecían peor dibujados de lo que aparecían menos épicos, menos impactantes. Sabías que no iban a tener gran impacto en la trama porque ya habían muerto, entonces era medio como, sí, lo están poniendo acá como para reciclar contenido, pero básicamente ya el personaje está, ya su importancia y la historia medio que ya pasó. Era como que se mezclaban con todos esos Setsu Minions. Y dicho sea de paso, los Setsu Minions esos de mierda eran una cagada, loco, una decepción tremenda. Se suponía que les habían como fortalecido con los genes de Yamato y era como, ahora van a ser un gran ejército. Eran un puñado de adictos al Crocodile buscando una nueva dosis. Sí, era una manga de yuyos, unos plantines baratos, boludo. No tenían ningún tipo de importancia. Iban todos era re bizarro. Setsu era un personaje totalmente desagradable ya de por sí. Tenía su misterio al principio y me parecía interesante. Y me encantaba la idea de que fuera un personaje secundario pero súper importante al mismo tiempo porque estaba en todas las peleas y era como el aspecto ninja, digamos, de la cuestión. No era simplemente ser fuerte, sino que el tipo tenía una habilidad muy particular que era aparecer en todos lados y mezclarse con cuerpos y hacer ese tipo de cosas, o hacer clones y ese tipo de cosas. Entonces me parecía como un personaje muy interesante, pero con eso también como que para mí le quitaron relevancia al personaje y después esos zombies baratos que parecían una manga de adictos al Crocodile buscando una dosis, eran una cosa totalmente bizarra que no tenía ningún sentido. Les daban un estate quieto y se avivaban, o sea, como que no sé qué onda, te daban ganas de mearlos en vez de qué sé yo, era una garcha. Otra cosa re molesta era el Sharingan. El Sharingan ya hacia el final estaba totalmente irritado, ya lo comenté con el tema de Itachi. Era como que ya no soportaba ver que cada vez que necesitaban que un personaje se hiciera relevante, se hiciera más fuerte, o cada vez que necesitaban darle una historia interesante, decían agarrar el primer agujero que tenga y meterle un Sharingan. Le metían un Sharingan por el ojete y lo tiraban a la historia y decían a ver qué pasa. Era una cosa totalmente irritante, totalmente plaga. Ya no quería ver más ojos, cada ojo era distinto, los dibujos ya no eran interesantes. Cuando yo empecé a verlo,
cuando era más chico, me acuerdo que ver el Sharingan ya con los dos cositos y verlo pasar a 3 cositos, era como, wow, esto se puso en serio, qué loco. Después, loco, ya era como un dibujo tras otro, un ojo nuevo tras otro, y tenías un listado de como 75 Sharingan distintos, y parece que cada personaje desarrollaba como su Sharingan especial. Era una cosa totalmente irrelevante a esa altura, es como que lo recontragastaron y lo utilizaban como una herramienta, un dispositivo, un plot device, como se dice, una forma de resolver la trama cuando no se ocurría nada. Me pareció re molesto. Buah. Como dije antes, cuando apareció el plot twist de que Itachi tenía, no sé qué, un ojo de Yanoi, no sé de qué mierda era, de Shinoi. La técnica de Kabuto con el ojo de Shinoi lo anoté porque no tenía ni idea no me iba a acordar ni en pedo. Pero bueno, a esa altura estaba tan desorientado que ni siquiera me molesté. Ya vi otro ojito nuevo, otra técnica con un Sharingan y dije, bueno, ya fue. Ni me voy a gastar en soltar la garompa. Me voy a pajear con esto sin entender y listo. Bueno, tendrá que ser una paja poco memorable, pero bueno, acabé acabando sin entender muy bien qué estaba pasando. Cuando escribían la historia parecía que tenían un mazo entero lleno de haces y todos esos haces eran Sharingans distintos y los iban tirando así cada vez que no sabían cómo resolver una parte de la historia. Era recontra promiscuo. Igual entiendo que en Naruto las técnicas oculares y los ojos y demás eran bastante importantes. Eran como el trompo de Beyblade. Beyblade. ¿Cómo era? Beyblade era. Mira. Incluso en Baby Squid eran más sutiles. Yo me acuerdo que cuando... No, mentira, mirá si me voy a acordar la trama de Beyblade, boludo. De Blade Watch. La bruja de Blade Watch. Yo qué mierda sé cuál era la trama. Yo me acuerdo que tenían trompos. Lo único que me acuerdo es que había trompos y que yo quería trompos y tenía un trompito chiquito y me sentía re potente con mi trompo chiquito. Recuerdo que una vez... Ojalá estuviera mi hermano para contarlo, para que él lo cuenta mejor. Pero recuerdo que una vez él tenía un trompo gigante así y yo tenía un trompito chiquito súper rápido y me sentía como re pro con mi trompo. Era como la ilusión de ser el chiquito y el chiquito pero poderoso. Era como el Koinor de los Blade, mi trompo. Pero bueno, yo era el hermano menor, entonces para mí era importante, me imagino, esta idea de decir, mi trompo es chiquito pero es más rápido, es más poderoso, qué sé yo. Le hice trampa, cuestión, cuando fuimos a jugar una vez, mi hermano tiró su trompo gigante, colosal, ahí grotesco y desagradable, lo tiró ahí en la pista, no teníamos pista, lo tiró en el sopi ahí nomás, y yo creo que esperé, o sea, eso es lo que hice. Le di como unos segundos de ventaja y se lo tiré fuerte hacia él, como para diciendo, tomá, ajá, te lo voy a frenar con el mío. Mi trompo fue directo hacia el de mi hermano y estalló en 1000 pedazos. El Koinor es el Koinor, poderoso el chiquitín. Recuerdo patentemente que estalló en 1000 pedazos, me largué a llorar y creo que le echaba la culpa a él. Fue una cosa muy patética. Bueno, otra cosa que me molestó bastante fue el final. Vivieron felices por siempre. Y sobre todo esta cosa de que empezaron a matchar personajes unos con otros. Como que agarraron la lista de los personajes y dijeron, a ver, ¿de quién sería más interesante hacer un hentai? A ver, este con este, el de los tentáculos con este. Y empezaban como a mezclar personajes y a casarlos unos con otros. Algunos tenían sentido y se habían desarrollado a lo largo de la trama. Otros fueron como decir, estos dos personajes secundarios vamos a juntarlos a ver si, no sé, en Rule 34 aparece un buen porno de ellos o algo así, no sé. Pero me molestó un poco eso, me pareció medio fanservice y medio falopa. Otra cosa rápida es que todos sabían de todos. Esa herramienta de exposición que tenían de constantemente enfrentar a personajes que no se veían visto nunca, pero de repente todos sabían, vos sos Juanito del barrio, vos tenés tal habilidad, sos hijo de tal otro, y cuando tenías 13 años, una vez te estabas haciendo la paja, te encontraron y dijiste, no, mamá, no es lo que parece, son dos travestis. O sea... Como que todos sabían todo de todos y entiendo que está bien la reputación y en el mundo ninja, pero justamente en el mundo ninja estamos hablando de que no hay tantas facilidades comunicativas, pero esta gente sabía más de unos del otro que la gente, no sé, había más chusmerío que la vecindad del Chavo, no sé qué onda con el mundo ninja. Era evidente y necesario que expusieran el trasfondo de algunos personajes que no sabíamos ni quiénes eran para que tuvieran cierta relevancia para el viewer, para la persona que estaba mirando la serie, pero en un punto se volvía promiscuo cuando aparecía un personaje de la nada y el otro sabía absolutamente toda su historia. Eso me molestó un poco. Otra cosa es que todos querían la paz. Eso me molestó bastante. Bueno, no sé si me molestó bastante, pero sí me pareció un poco ya como cansador que en cierto punto todos los personajes, cuando tenían que hacer su exposición de por qué hacían lo que hacían, todos decían, porque quiero la paz, pero yo lo voy a conseguir de esta forma y yo lo voy a conseguir de esta otra. Aunque
ese punto en particular sí me pareció simpático porque creo firmemente que hay instancias en las cuales las sociedades establecen problemas comunes y las utilizan como centro. Como diría Bourdieu, hay ciertos temas que tienen más rentabilidad simbólica, o sea, ciertos temas en los cuales tiene más sentido tratar, o sea, los cuales tiene más sentido invertir capital intelectual para tratar de obtener más rédito porque son temas más prestigiosos. Claudia Márcico tiene un texto que se llama algo así como Zonas de Tensión Dialógica o algo así, en el cual habla particularmente de este problema. Ella lo frasea en relación a Platón, los sofistas y los socráticos en general, y la idea general es que hay zonas de tensión, justamente problemas que son acuciantes en ciertas sociedades y que son generalmente objetivo de discusiones y al mismo tiempo de mayor producción intelectual hacia esa dirección. Creo que en Naruto se puede aplicar también esto porque estaba la cuestión de la guerra, que era un factor predominante, había guerras todo el tiempo, el odio de ida y vuelta. Pain es un gran expositor de esa cuestión, pero en síntesis pareciera que tiene cierto sentido que si una sociedad está tan, digamos, sobrecogida por un fenómeno recurrente como la guerra, por ejemplo, es muy probable que haya mucha gente tratando de encontrarle una vuelta, y en una sociedad tan bélica también es muy probable que mucha gente le encuentre una vuelta por vías del mecanismo más común, que es la guerra, o hacer daño a otros, o de tácticas ninjas para resolver el problema de la guerra que es acuciante en esa sociedad. Así que en ese sentido me parece que tiene bastante sentido, valga la redundancia. Otra cosa que me rompe mucho la pija es el Talk no Jutsu, como vi que alguien lo puso por ahí en internet, que es básicamente la habilidad o el jutsu de Naruto para convencer a todos. O sea, la capacidad irrebatible que tiene para pararse enfrente de alguien que es mucho más fuerte y decirle: ah, pero yo soy rubio, tengo los ojos azules y soy tontito, jaja, soy inocente y buena gente, y todos ven algo en él, todos ven como que él es el elegido. Después supongo que se justifica porque era su destino, entonces tiene sentido que todos fueran como masturbatoriamente beneplácitos o extremadamente macanudos para con el pibe Uzumaki, pero me molestaba de todos modos la idea de que muchas situaciones era como el Sharingan de Naruto, básicamente. Cada vez que no sabían cómo mierda resolver el enfrentamiento de Naruto con un personaje con el cual no iba a pelear, pero al cual sí tenía que sacarse de su camino o convencer de que lo ayudase, siempre era como: ah, pero pará, yo soy Naruto, ahora yo soy el protagonista, chabón, obviamente que me vas a ayudar. Yo soy re macanudo, la serie se llama Naruto, o sea, me vas a contradecir a mí, papi. O sea, era como una cosa así, y todos los personajes terminaban condescendiendo por una u otra cuestión. Incluso personajes como Raikage, que parecían como re intransigentes, de repente decían: ah, sí, sos rapidísimo, qué bueno, dale para adelante, qué sé yo, era medio bizarro. Tomé como 6 cafés, así que estoy bastante apurado, bastante eléctrico. Y dije, bueno, voy a aprovechar esta energía. No sé la palabra. Esta energía oral, quiero decir, pero no me parece que quede muy bien decir que tengo mucha energía oral. Oral B. Uy, estoy saturando fuerte el micrófono. ¡Ja! Bueno, sí, por último, pero supongo que también muy relevante y muy común, tal vez lo debería haber dicho al principio, pero el relleno, sí, obvio, tiene más relleno que una merengada en la propaganda de mierda esas que te muestran la merengada como que hacen un... y después te compras la merengada y es 2 tapitas semiduras y adentro tiene como un poco de coco y ese cosito rosa todo tóxico que debe ser más colorante que otra cosa. Pero bueno, cuestión que sí, Naruto tiene mucho relleno, probablemente si la proporción de episodios canon y relleno de Naruto está más o menos a la altura de la proporción de aire y papas en un paquete de Lay's. Bueno, tampoco tanto, pero tiene bastante relleno, es una pija y no hay mucho que decir realmente. Sí, el relleno nos molesta a todos. Yo me lo salteé, yo esperé a que terminara la serie y fui a la lista de episodios y agarré los episodios que no eran relleno y los miré y listo. Sí, cuando lo estaba viendo, cuando lo estaba siguiendo e iba saliendo la serie, recuerdo que me comí bastante relleno y me molestó bastante, y por eso dije: no, antes de terminar la serie voy a esperar a que termine y voy a agarrar los episodios que sé que no son relleno y los voy a mirar, porque no aguanto más estas tramas paralelas. Incluso la trama main me parecía molesta a veces y tuve que saltear algunas escenas porque ya me rompía un poco la garcha, pero comerme el relleno era demasiado. Si voy a andar comiendo algo, mejor me como una buena pija. Bueno, eso es fin.